Ganadero solitario halla a una esclava apache en el desierto, y jamás imagina que se quedará con él. John había aprendido desde muy joven que la vida en el desierto no era fácil. Su rancho, ubicado en las áridas tierras de Arizona, se extendía entre colinas polvorientas y cactus que parecían guardianes silenciosos del territorio. Cada amanecer traía consigo un calor intenso y un sol que parecía aplastar todo a su paso. Para muchos, aquel lugar sería insoportable. Para John, era hogar aunque uno solitario. Desde que sus padres habían fallecido en un accidente años atrás, él había vivido solo. Nadie más compartía el rancho, ni los caballos, ni el ganado. Su compañía eran los perros, algunos viejos y otros jóvenes, todos leales y callados. Su vida consistía en trabajar la tierra, cuidar el ganado, reparar cercas y buscar agua donde parecía no haber ninguna. Era un mundo de rutinas estrictas y soledad profunda. A pesar de la tranquilidad que podía ofrecer la rutina, John sentía a menudo la ausencia de alguien con quien compartir sus pensamientos, sus silencios y sus pequeñas alegrías. Por las noches, mientras el viento del desierto golpeaba suavemente las paredes de su cabaña, se sentaba junto a la chimenea y observaba cómo la luz danzaba sobre los objetos de su hogar. Recordaba risas lejanas de su infancia. Aprendió a ser fuerte, a depender solo de sí mismo y a encontrar belleza en la soledad. John se levantó con el primer rayo de sol y revisó los corrales. Los caballos relinchaban mientras él abría las puertas, y el ganado caminaba lentamente, olisqueando el aire seco en busca de hierba. Cada movimiento estaba medido, cada acción tenía un propósito. No podía permitirse errores. El desierto no perdona la descuido. Mientras caminaba hacia la colina para observar los límites de su propiedad, John notó algo extraño en la distancia. Una figura pequeña y frágil se movía lentamente entre las dunas. Al principio pensó que era un animal, quizá un coyote o un perro perdido, pero algo en el movimiento le hizo detenerse. La figura parecía tambalearse, cargando con un peso invisible, luchando contra el calor y el terreno. La curiosidad y la preocupación lo empujaron a acercarse. Con cada paso, el sol le quemaba la piel y el polvo se levantaba a su alrededor. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, John pudo distinguir los rasgos de una persona. Era una joven vestida con harapos que parecían haber soportado días de viaje. Estaba agotada, su piel quemada por el sol y su respiración entrecortada. No tenía compañía y parecía completamente perdida en medio del desierto. John nunca había visto a alguien en esas condiciones en toda su vida. Se acercó con cautela, manteniendo las manos visibles para no asustarla. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero firme. La joven levantó la mirada, sus ojos mostraban miedo, desconfianza y un cansancio profundo. No respondió de inmediato, solo observó, evaluándolo como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Después de unos segundos que parecieron eternos, la joven logró balbucear algo que John no entendió del todo. Su lengua era diferente, y las palabras sonaban extrañas y melodiosas, distintas de cualquier cosa que él hubiera oído. Aún así, entendió el mensaje implícito. Necesitaba ayuda. Sin pensarlo demasiado, John sacó su cantimplora y se la ofreció. La joven dudó, pero finalmente tomó un sorbo. Cada trago parecía darle fuerzas y alivio, y John observó con atención cómo su cuerpo parecía recuperar un poco de vitalidad. Era evidente que no había comido ni bebido en mucho tiempo. El calor del desierto había hecho mella en ella, y él sabía que debía actuar rápido si quería ayudarla. «Vamos a poner algo de sombra», dijo John, señalando un grupo de rocas cercanas. «Allí estarás más segura». Con cuidado, ayudó a la joven a levantarse. Sus movimientos eran torpes, pero cada paso era un acto de supervivencia. John la guiaba, asegurándose de que no tropezara ni se cayera. Cuando llegaron a las rocas, ella se sentó, respirando con dificultad mientras él buscaba un poco de agua extra en su cantimplora. La joven bebió lentamente y su mirada se suavizó un poco. Por primera vez parecía confiar en aquel extraño John. No podía imaginar cómo había... Nadie cruzaba esas tierras desérticas sin motivo, y menos una joven sola. Mientras observaba el horizonte, intentó deducir qué le había pasado. Quizá había escapado de algo, o alguien la había dejado allí a propósito. Las posibilidades eran muchas, pero todas coincidían en algo. Necesitaba protección, y él era la única persona cercana que podía ofrecérsela. Con el sol alcanzando su punto más alto, John decidió que debía llevarla al rancho. Allí tendría agua fresca, comida y un lugar seguro para descansar. La joven dudó al principio. Parecía tener miedo de moverse, miedo de confiar.
Cada paso hacia el rancho era un acto de valentía de su parte. John sentía respeto por esa fuerza silenciosa, por la forma en que a pesar de su debilidad seguía adelante. Durante el trayecto, John se limitó a hablar poco. Sabía que la joven estaba exhausta y que cualquier palabra extra podía agobiarla. Aún así, a veces le decía pequeñas cosas. No te preocupes, ya casi llegamos. O, todo estará bien, lo prometo. Su voz era calmada, y aunque la joven no entendía cada palabra, podía sentir la intención detrás de ellas. Finalmente, después de horas de caminata bajo el sol abrasador, llegaron al rancho. John abrió la puerta de su cabaña y la ayudó a entrar. Allí, lejos del calor y del polvo, la joven pudo descansar un poco. John le preparó agua tibia y un poco de pan, y ella aceptó comer, aunque con cuidado y sin prisa. Fue un momento silencioso, lleno de comprensión, sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras el desierto se enfriaba y las estrellas brillaban sobre ellos, John se sentó fuera de la cabaña, observando a la joven dormir. Había algo en ella que lo intrigaba, su fuerza a pesar del sufrimiento. Nunca imaginó que ese encuentro cambiaría su rutina solitaria, que su vida en el desierto, hasta entonces marcada por la soledad y el trabajo duro, empezaría a transformarse por la presencia de alguien más. Y así, mientras el viento nocturno movía suavemente la arena y los cactus proyectaban sombras largas y misteriosas, John comprendió algo importante. La soledad que lo había acompañado por tantos años estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. Una joven desconocida y frágil había entrado en su mundo, y con ello, en su corazón. El desierto, que hasta entonces había sido un lugar de aislamiento, comenzaba a convertirse en un escenario donde la vida podía sorprender incluso al hombre más endurecido por la soledad. John no lo sabía aún, pero aquel encuentro sería solo el primer paso de una historia que lo llevaría mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Después de aquella primera noche, John se despertó con el canto lejano de los pájaros. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de su cabaña, pintando sombras largas sobre el suelo de madera. La joven seguía durmiendo en un rincón, envuelta en una manta que él le había colocado con cuidado la noche anterior. Cada respiración que emitía era tranquila, aunque el cansancio todavía se notaba en sus hombros y en la manera en que su pecho subía y bajaba lentamente. John se sentó en la silla junto a la mesa y observó su figura durante unos minutos. No entendía mucho sobre la vida de esa joven, pero algo en su presencia le hacía sentir que no podía dejarla ir. Pensó en lo extraño que era ver cómo alguien que había aparecido de manera inesperada podía cambiar la rutina de toda una vida. Su rancho, que antes parecía un lugar silencioso y seguro, ahora estaba lleno de preguntas y posibilidades. Decidió empezar el día con calma. Preparó café para él y agua fresca para la joven. Le llevó un poco de pan y algunas frutas que había guardado, colocándolas cerca de ella, sin decir palabra. La joven abrió los ojos lentamente y lo miró, con ese brillo cauteloso en la mirada que todavía reflejaba su desconfianza. John sonrió suavemente y señaló la comida, intentando comunicarle que estaba allí para ayudarla. Ella dudó por un momento, pero finalmente se acercó y probó un poco. No habló, pero sus ojos parecían decir gracias de una manera silenciosa. John comprendió que debía tener paciencia. Había llegado de un mundo completamente diferente al suyo, y la comunicación sería lenta. Aún así estaba decidido a no rendirse. El desierto no era un lugar para la debilidad, pero sí podía ser un lugar para la comprensión y el cuidado mutuo. Durante los siguientes días, John y la joven comenzaron a establecer una rutina. Él la ayudaba a recuperar fuerzas, enseñándole a caminar por el terreno irregular sin tropezar, mostrándole cómo beber agua suficiente y protegerse del sol intenso. Cada acto cotidiano se convertía en una oportunidad para acercarse. John hablaba poco, pero siempre con respeto y amabilidad, y la joven empezaba a responder con gestos, pequeñas sonrisas o miradas que demostraban que empezaba a confiar en él. John también empezó a notar detalles que le llamaban la atención. La joven tenía una forma silenciosa de observar el mundo, de aprender rápido y adaptarse. Cada movimiento era medido pero lleno de gracia. No era débil. Al contrario, había algo fuerte en su manera de enfrentarse al dolor y al miedo. John se sorprendía de cómo alguien tan joven podía tener tanta determinación y al mismo tiempo tanta vulnerabilidad. Un día, mientras arreglaba una cerca, John notó que la joven lo observaba desde la sombra de un cactus. Se detuvo y le hizo un gesto para que se acercara. Ella caminó lentamente, y él pudo ver cómo cada paso requería esfuerzo,
pero también decisión. John decidió intentar algo diferente. Empezó a enseñarle palabras simples de su idioma, señalando objetos y pronunciando lentamente los nombres. La joven repetía las palabras torpemente al principio, pero poco a poco mejoraba. Era un juego de aprendizaje y paciencia, y también una forma de comunicación que fortalecía su vínculo. Con el tiempo comenzaron a compartir momentos más tranquilos. Por las tardes, cuando el sol bajaba y la temperatura del desierto se volvía más soportable, John enseñaba a la joven cómo cuidar del ganado. Ella escuchaba atentamente, imitando sus movimientos y aprendiendo a manejar herramientas simples. No importaba que su lengua fuera diferente. Los gestos y la acción hablaban más fuerte que cualquier palabra. John sentía orgullo cada vez que ella lograba algo por sí misma, y ella empezaba a sonreír más seguido, aunque de manera discreta. A medida que pasaban los días, John también empezó a abrirse un poco más. Le contaba historias sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a trabajar en el rancho y cómo había llegado a ser el hombre solitario que era. La joven lo escuchaba con atención, inclinando la cabeza y mostrando curiosidad por cada detalle. Aunque no entendía todo, captaba la emoción en su voz, y eso parecía ser suficiente. El desierto se sentía menos vacío cuando ambos compartían esos silencios y un día, mientras recogían agua de un pozo cercano, John notó que la joven miraba hacia el horizonte con expresión pensativa. Se acercó y le preguntó, con palabras simples y gestos, si quería hablar de lo que pensaba. Ella asintió lentamente y comenzó a dibujar líneas en la arena con un palo. Los dibujos no eran palabras, pero contaban historias, montañas, animales, personas. John observaba fascinado, entendiendo que cada trazo era una manera de expresar su pasado y sus emociones. Era como si el desierto se convirtiera en un lienzo donde ella podía comunicar lo que no podía decir con palabras. A medida que el vínculo se fortalecía, John también empezó a notar cambios en sí mismo. La soledad que lo había acompañado durante años comenzó a sentirse menos pesada. Había momentos de risa, de sorpresa, de silencio compartido, que le recordaban que la vida podía ser diferente a lo que había conocido. No era solo la presencia de la joven lo que lo cambiaba. Era la forma en que ella lo miraba, lo escuchaba y respondía, que le hacía sentir que su esfuerzo y cuidado tenían un propósito más grande que él mismo. Un día, mientras preparaban el establo para el ganado, una tormenta de arena se levantó inesperadamente. El viento azotaba con fuerza, y la arena se metía en los ojos, en la ropa y en el cabello. John tomó la mano de la joven y la guió hacia un refugio improvisado. Durante esos minutos, mientras el mundo parecía volverse caótico a su alrededor, sintió algo profundo, una sensación de protección y responsabilidad. No solo cuidaba de ella. Había algo en su corazón que comenzaba a depender de su presencia, algo que nunca había sentido antes. Después de la tormenta, mientras el desierto volvía a su calma habitual, la joven lo miró y sonrió. No era una sonrisa grande ni exagerada, pero estaba llena de gratitud y afecto. John sintió que, por primera vez, comprendía que la conexión entre ellos no dependía de palabras, sino de confianza y apoyo mutuo. Cada gesto, cada mirada, cada acción cotidiana se convertía en un hilo que los unía más allá de las diferencias culturales y del pasado. Con el tiempo, comenzaron a explorar pequeñas áreas alrededor del rancho. John le mostraba lugares donde crecían frutos comestibles, fuentes de agua escondidas y caminos seguros para el ganado. La joven aprendía rápidamente y empezaba a moverse con más seguridad. John admiraba su capacidad de adaptación y su fuerza silenciosa. Cada día que pasaba, sentía que ella no solo estaba recuperando su fuerza física, sino también su confianza en los demás, y en él en particular. Después de un largo día de trabajo, se sentaban junto a la chimenea o bajo el cielo estrellado compartiendo silencios y pequeñas conversaciones. John le enseñaba los nombres de las constelaciones y le contaba historias del desierto, mientras ella escuchaba con atención y hacía preguntas con gestos o palabras, que él empezaba a comprender. Era un aprendizaje mutuo, un intercambio de mundos distintos que comenzaba a unirlos de manera natural y profunda. Con cada día que pasaba, John se daba cuenta de algo importante. Su vida solitaria estaba cambiando, y no había vuelta atrás. La presencia de la joven, su fuerza y su vulnerabilidad, le enseñaban que incluso en los lugares más aislados, la vida podía sorprender con compañía y afecto. Él, que había vivido tanto tiempo en silencio, empezaba a sentir que su corazón podía abrirse a alguien más, y que esa apertura no era debilidad, sino la señal de que ambos podían ayudarse a enfrentar la soledad y el desierto juntos.
Y así, entre trabajo, aprendizaje y silencios compartidos, John y la joven comenzaron a construir un vínculo que ni él ni ella habían esperado. Cada gesto cotidiano, cada palabra simple, cada mirada, tejía lentamente una historia de confianza, cuidado y descubrimiento mutuo. El desierto, que había sido testigo de tanta soledad, empezaba a ser un lugar donde la vida podía florecer de maneras inesperadas. Pasaron varias semanas desde que John había encontrado a la joven en el desierto. La vida en el rancho comenzaba a tener un ritmo nuevo, trabajo, aprendizaje y silencios compartidos que fortalecían su vínculo. Sin embargo, la tranquilidad que John había conocido por años empezaba a sentirse frágil, como si cualquier cosa pudiera romperla. Y tenía razón. Una tarde, mientras John revisaba el ganado en la parte más alejada de su propiedad, notó algo extraño en el horizonte. Un grupo de caballos se acercaba rápidamente, levantando polvo que cubría la tierra y hacía difícil ver con claridad. John sintió un escalofrío. No esperaba visitantes, y menos en esas. Rápidamente corrió hacia el rancho para asegurarse de que la joven estuviera a salvo. La joven percibió algo antes que él: el miedo y la tensión en el aire. John no podía entender del todo lo que pasaba, pero su instinto le decía que no eran visitantes amistosos. Se acercó a ella y la tomó del brazo con suavidad, guiándola hacia el interior de la cabaña. El corazón le latía rápido. La soledad que había sentido durante años se transformaba ahora en una preocupación intensa por alguien más. Desde las ventanas, John vio que un grupo de hombres avanzaba por el terreno. No podía escuchar sus palabras, pero sus movimientos y la manera en que se acercaban dejaban claro que no venían de paseo. Eran fuertes, decididos, y parecía que buscaban a alguien. La joven lo miró con miedo y él comprendió que debía protegerla a toda costa. John se preparó para enfrentarlos, aunque sabía que no sería fácil. Tomó un par de herramientas a mano, cosas que pudieran servir como defensa. La joven, aunque asustada, se mantuvo cerca de él sin decir palabra, pero confiando en que él sabía lo que hacía. Ese silencio compartido era fuerte, lleno de tensión, y demostraba que, pese a sus diferencias, estaban unidos en ese momento crítico. Los hombres llegaron al rancho y uno de ellos gritó algo que John no entendió. La joven se estremeció como si reconociera palabras o sonidos que le recordaban un pasado dolor. No sabía exactamente quiénes eran ni qué buscaban, pero comprendió que no podían permitir que lastimaran a la joven. Cada segundo contaba. Con rapidez, John pensó en un plan. Movió algunas cosas para bloquear la entrada principal y se aseguró de que la joven estuviera en un lugar seguro dentro de la cabaña. Les dijo con palabras simples y gestos que debía quedarse allí y no moverse. La joven obedeció sin protestar. Había aprendido a confiar en él, y en ese momento esa confianza sería crucial. Los hombres empezaron a revisar el exterior del rancho. John se mantuvo oculto detrás de una cerca observando cada movimiento. Se dio cuenta de que conocían bien el terreno y que su intención no era simplemente pasar. Buscaban a alguien específico. La tensión aumentaba con cada paso que daban, con cada mirada que lanzaban hacia la cabaña. John sabía que no podía enfrentarlos directamente sin arriesgar todo, pero también sabía que no podía permitir que se llevaran a la joven. Durante horas, el silencio del desierto se mezclaba con el sonido del viento y los pasos de los hombres. John aprovechó cada momento para planear cómo proteger a la joven y al mismo tiempo mantener a salvo su rancho. Sabía que necesitaba astucia y rapidez. La fuerza por sí sola no sería suficiente. Cada decisión debía ser calculada porque cualquier error podría ser peligroso. Mientras tanto, la joven intentaba comprender la situación. Su corazón latía con fuerza, recordándole los momentos de miedo que había vivido antes. Pero al ver la determinación de John, sintió algo diferente. Seguridad. No era una seguridad absoluta, pero sí una sensación de que alguien más estaba dispuesto a luchar por ella, y eso le daba fuerza para mantenerse firme. John decidió que lo mejor era atraer a los hombres lejos del rancho. Tomó un poco de comida y agua y dejó rastros que pudieran llamar su atención, mientras él se movía por un sendero cercano, ocultándose entre las rocas y la arena. La joven permaneció en la cabaña, cuidada por los perros, mientras John ejecutaba su plan. Sabía que si lograba distraerlos podrían escapar juntos. Algunos minutos más tarde los hombres se dieron cuenta de los rastros que John había dejado. Siguiendo las huellas, se alejaron del rancho, permitiendo que la joven y John tuvieran unos momentos de respiro. Él regresó rápidamente al interior, asegurándose de que ella estuviera bien.
La joven lo miró con gratitud y alivio, sin decir palabra, pero con una expresión que hablaba más que cualquier frase. Después de aquel primer enfrentamiento, John comprendió que no podían quedarse allí sin más. Su hogar estaba en peligro, y la joven también. Debían pensar en un plan a largo plazo, algo que les permitiera vivir seguros y mantener la libertad que ambos necesitaban. La soledad que John había conocido ahora se transformaba en responsabilidad, y no solo por él mismo, sino por alguien más cuya vida dependía de su cuidado y protección. John enseñó a la joven a reconocer los sonidos del desierto, a identificar señales de peligro y a moverse sin ser vista. Cada lección era una combinación de supervivencia y confianza mutua. Ella aprendía rápido, y John se sorprendía de su capacidad para adaptarse y mantenerse fuerte a pesar del miedo y la incertidumbre. Pero no todo era preparación y estrategia. También hubo momentos de cercanía. Durante la noche, cuando el peligro parecía lejano, compartían silencios y pequeñas conversaciones bajo el cielo estrellado. John le contaba historias del desierto, de los animales, de los lugares escondidos que solo él conocía. La joven escuchaba atentamente y aunque no entendía cada palabra, captaba el significado y la emoción. Aquellos momentos fortalecían su vínculo y les recordaban que pese a los peligros podían encontrar belleza y calma en medio del desierto. Un día, mientras exploraban los alrededores para asegurarse de que nadie se acercara, John notó algo inquietante. Señales recientes de huellas humanas que no pertenecían a ellos. Al seguirlas con cuidado se dio cuenta de que los hombres podrían haber regresado o enviado a otros para buscar a la joven. La tensión volvió a crecer. Cada sombra, cada sonido del viento parecía anunciar peligro. John respiró hondo y decidió actuar con calma, recordando que la fuerza sin estrategia no serviría de nada. Decidió que debían moverse hacia un lugar más seguro, lejos del rancho y de los hombres. Era arriesgado pero necesario. La joven lo observó mientras preparaba lo esencial. Agua, algo de comida, herramientas básicas. No había palabras entre ellos, solo gestos y miradas que comunicaban entendimiento. Ambos sabían que el viaje sería duro, pero también entendían que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. El desierto, que antes parecía inmenso y vacío, ahora se convertía en un campo de desafíos y oportunidades. Cada colina, cada roca, cada árbol solitario era un punto de referencia, un posible escondite o un camino hacia la seguridad. John y la joven se movían con cuidado aprendiendo a leer el terreno y anticipar cualquier peligro. Cada paso era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante y que la protección mutua era la clave para sobrevivir. Durante la caminata hacia un lugar más seguro, John notó que la joven empezaba a relajarse un poco. Su confianza en él crecía, y eso le daba fuerza para continuar. Aunque todavía había miedo y tensión, también había una sensación de esperanza. ¿Podían enfrentar juntos los desafíos que el desierto y los hombres traían consigo? Al caer la noche encontraron un pequeño refugio natural entre unas rocas. Allí descansaron, manteniendo el fuego controlado y asegurándose de que nadie los pudiera localizar fácilmente. La joven se sentó cerca de John, apoyando su cabeza en su hombro por primera vez. Él sintió una mezcla de protección y cariño que nunca había experimentado. La soledad que había sentido durante años se mezclaba con la responsabilidad de cuidar a alguien más, pero también con la sensación de que no estaba solo en el mundo. Aquel momento, aunque breve, les recordó que podían confiar el uno en el otro y que juntos podían superar cualquier desafío. El desierto seguía siendo un lugar duro y lleno de peligros, pero también empezaba a ser un escenario donde la valentía, la confianza y la cercanía podían cambiar sus vidas para siempre. La noche era más oscura de lo habitual. El viento del desierto se había calmado, dejando un silencio pesado que parecía envolver cada roca, cada arbusto, cada sombra. John y la joven permanecían agazapados entre las rocas que habían encontrado como refugio temporal. Cada sonido, por mínimo que fuera, los hacía sobresaltar. El crujido de la arena, el aullido lejano de un coyote, incluso el golpe seco de una piedra rodando por una pendiente. John miró a la joven, quien estaba acurrucada cerca de él. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación que lo sorprendía cada vez más. Había aprendido rápido a observar, a escuchar y a responder a cualquier señal de peligro. Él le indicó con un gesto que debía mantenerse quieta y callada mientras él revisaba el terreno alrededor. Cada movimiento debía ser silencioso y preciso. Cualquier error podía ser fatal. No eran linternas normales, parecían señales de búsqueda, explorando el terreno con cuidado.
Los hombres que habían seguido a la joven regresaban, decididos a encontrarla. John sabía que no podían enfrentarlo sin planear algo primero. No era solo fuerza lo que necesitaban, era estrategia y rapidez. Con un suspiro, John decidió que debían moverse antes de que los hombres se acercaran demasiado. Ayudó a la joven a levantarse, señalándole el camino a través de un estrecho sendero entre las rocas y la arena. La caminata era difícil. El terreno era irregular, y cada sombra parecía un obstáculo. Sin embargo, John la guiaba con seguridad, transmitiéndole confianza con cada paso. La joven lo seguía con cuidado, aprendiendo a moverse como él, evitando ser vista. Cuando llegaron a una pequeña depresión en la tierra, John aprovechó la oportunidad para hacer una pausa. Les dio un poco de agua y les indicó con gestos y palabras simples que debían esperar. La joven bebió lentamente, recuperando fuerzas mientras él observaba los alrededores. Podía sentir la proximidad de los hombres, cada vez más cerca, cada vez más seguros de que encontrarían a alguien escondido en el desierto. De repente, uno de los hombres apareció por el borde de la depresión. John contuvo la respiración y se mantuvo inmóvil. La joven se pegó a su lado temblando. El hombre buscó con la mirada sin percibirlos, y luego continuó su camino. John supo en ese momento que la tensión estaba en su punto máximo. Debían actuar antes de que los demás también llegaran. Con rapidez, John ideó un plan. Usaría un pequeño desvío para atraer a algunos de los hombres lejos de la joven, mientras ella se movía a un lugar seguro siguiendo sus instrucciones. Cada gesto estaba calculado, cada decisión podía cambiar el rumbo de la situación. La joven asintió, mostrando que confiaba plenamente en él, aunque sabía que el peligro era real. John avanzó sigilosamente, dejando rastros que parecían fáciles de seguir. Los hombres cayeron en la trampa, persiguiendo las huellas falsas que él había preparado. Mientras tanto, la joven se movía con cuidado por un sendero escondido, guiada por las indicaciones que John le había dado. Cada paso era un acto de valentía. El desierto no perdona la indecisión. Después de unos minutos, John regresó para asegurarse de que la joven estuviera a salvo. La encontró descansando detrás de unas rocas con los perros cerca, protegiéndola de cualquier intruso. Sus ojos se encontraron, y aunque ninguno dijo palabra, el entendimiento era completo. Estaban juntos en esto, y juntos podrían superar cualquier desafío. Los hombres, al darse cuenta de la trampa, regresaron con más cautela y más fuerza. John entendió que no podían simplemente esperar. Debían enfrentarlos y proteger lo que era suyo y lo que había encontrado en la joven, la confianza y la seguridad mutua. El primer contacto fue rápido. John lanzó piedras para distraer a uno de ellos y corrió hacia un grupo más pequeño, usando la arena y las rocas como protección. La joven observaba desde su escondite, pero había aprendido a moverse con rapidez y precisión. Su entrenamiento, aunque improvisado, le permitía reaccionar sin temor, siguiendo las instrucciones de John y protegiéndose a sí misma. Los hombres se sorprendieron de la resistencia que encontraron. No esperaban que un solo hombre y una joven supieran moverse con tanta astucia. Cada intento de acercarse al refugio era bloqueado o desviado, y lentamente, la balanza comenzaba a inclinarse a favor de John. Su conocimiento del terreno y su experiencia en el desierto eran una ventaja decisiva. Durante la lucha silenciosa, John recordó los días que había pasado enseñándole a la joven a moverse, a reconocer sonidos, a usar el entorno a su favor. Todo aquello se reflejaba ahora en su capacidad para mantenerse segura. La confianza que había construido no era solo emocional, era práctica, y eso les daba fuerza para enfrentarse al peligro real. En un momento crítico, John guió a la joven hacia un pequeño cañón natural. El espacio era estrecho, pero permitía moverse con sigilo y mantener una ventaja estratégica. Los hombres intentaron seguirlos, pero las sombras y los recovecos del terreno los confundieron. John aprovechó cada oportunidad para bloquear sus movimientos, mientras la joven aprendía a usar el terreno a su favor, moviéndose con rapidez y precisión. Finalmente, después de horas de tensión, los hombres se dieron cuenta de que no podrían capturarlos. La paciencia y la astucia de John, junto con la cooperación silenciosa de la joven, habían hecho imposible que los alcanzaran. Se retiraron, desapareciendo en el horizonte, dejando un silencio absoluto tras de sí. John y la joven respiraron hondo, dejando que la calma regresara lentamente. La joven, por primera vez, permitió que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. John sintió una mezcla de alivio y orgullo,
No solo habían sobrevivido, sino que habían descubierto la fuerza que ambos tenían juntos. Esa noche, mientras descansaban bajo un cielo estrellado, John comprendió que algo había cambiado para siempre. La joven ya no era simplemente alguien a quien había encontrado y protegido. Era una compañera, alguien cuya valentía y confianza mutua habían forjado un lazo que ni el desierto ni los perseguidores podían romper. Se sentaron en silencio, compartiendo la tranquilidad que llegaba después del conflicto. No necesitaban palabras. La experiencia los había unido de manera profunda. Cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida reforzaba la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío si permanecían juntos. Mientras las estrellas iluminaban suavemente la arena, John pensó en todo lo que habían pasado. La soledad de años, el encuentro inesperado, la construcción de confianza y, finalmente, la superación del peligro. El desierto, que parecía tan implacable y solitario, ahora era testigo de algo diferente, de un vínculo humano que había emergido de la adversidad y que les daba esperanza para el futuro. Aunque los perseguidores podían regresar, John sabía que estaban mejor preparados. La joven había aprendido a confiar y a actuar, y él había descubierto que la soledad no era más una condición inevitable. Juntos podían enfrentar lo que viniera, y esa certeza les daba fuerza para continuar, para construir un futuro donde la seguridad y la compañía fueran posibles incluso en un lugar tan duro como el desierto. Y así, mientras la noche envolvía las dunas y la brisa traía un leve frescor, John y la joven se mantuvieron cerca, compartiendo un silencio lleno de entendimiento y esperanza. Habían pasado la prueba más difícil hasta ahora, y aunque el camino no sería fácil, sabían que podían confiar el uno en el otro. El desierto, antes escenario de soledad y peligro, comenzaba a transformarse en un lugar donde podían imaginar un nuevo comienzo. Después de la intensa noche en que lograron despictar a los hombres que la buscaban, John y la joven comenzaron a moverse con más libertad. El peligro inmediato había pasado, pero ambos sabían que la vida en el desierto seguía siendo impredecible. Cada día era un desafío, y la lección más importante que habían aprendido era que debían cuidarse mutuamente. La confianza que habían construido en las semanas anteriores se había transformado en algo más profundo, un vínculo que ni la soledad ni los peligros podían romper. Decidieron regresar al rancho, aunque con precaución. John quería asegurarse de que la joven tuviera un hogar estable, un lugar seguro donde pudiera sentirse protegida y también libre para moverse sin miedo. El viaje de regreso fue más calmado que la noche de la confrontación, pero no por ello menos consciente. Cada sombra, cada ruido, cada movimiento del terreno era observado con atención. La joven había aprendido mucho y ahora podía anticipar los cambios en el ambiente, siguiendo a John y adaptándose a cualquier situación. Cuando llegaron al rancho, John comenzó a preparar todo para hacer de ese lugar un refugio más seguro. Reforzó las cercas, revisó los corrales y organizó el interior de la cabaña. La joven lo ayudaba aprendiendo cómo mantener el espacio limpio y ordenado, y cómo cuidar a los animales. Cada acción, por pequeña que fuera, fortalecía la sensación de hogar y seguridad. Lo que antes era solo un lugar de soledad, ahora empezaba a sentirse como un verdadero refugio compartido. Durante los días siguientes, la relación entre ambos se volvió más armoniosa. Compartían las tareas del rancho, conversaban aunque las palabras fueran simples, y se apoyaban en las decisiones diarias. John enseñaba a la joven a cuidar de los caballos y del ganado, a buscar agua y alimento en la naturaleza, y a protegerse de los desafíos del desierto. Ella aprendía con rapidez, mostrando habilidad y atención a cada detalle. Era evidente que aunque su pasado había sido difícil, su espíritu seguía siendo fuerte y resiliente. Pero no todo era trabajo. También había momentos de descanso y de calma que les permitían acercarse de manera más personal. Por las tardes, se sentaban bajo la sombra de un viejo roble que crecía cerca de la cabaña. John le señalaba las montañas a lo lejos, contándole historias sobre cómo había explorado esos terrenos en su juventud. La joven escuchaba atentamente, y aunque no entendía todas las palabras, captaba la emoción y el significado detrás de ellas. Aquellos momentos eran silenciosos, pero llenos de conexión y entendimiento mutuo. Su expresión era pensativa, casi melancólica. John se acercó y le indicó. Ella tardó unos segundos antes de sentarse y dibujar líneas en la arena. Sus dibujos representaban historias de su vida pasada. Lugares, personas y momentos que John nunca había imaginado. Él observó con respeto y admiración, comprendiendo que esos recuerdos eran parte de quien ella era, y que debía protegerlos tanto como protegía su presente. A medida que pasaban los días,
John también comenzó a abrirse más, compartía recuerdos de su infancia, de sus padres y de los años en que había vivido solo en el rancho. La joven escuchaba con atención, haciendo preguntas con gestos o palabras simples, mostrando curiosidad y empatía. Esa apertura mutua fortalecía su relación y hacía que la rutina del rancho se sintiera más viva y significativa. La soledad que John había experimentado durante años comenzaba a disiparse, reemplazada por la compañía y la confianza que habían construido juntos. Un día, mientras caminaban hacia un arroyo cercano, la joven tropezó con una roca y cayó. John corrió a su lado, preocupado, pero ella se levantó rápidamente y sonrió, asegurándole que estaba bien. En ese momento John comprendió que la fuerza de la joven no solo estaba en su capacidad de enfrentar el desierto o el peligro, sino también en su resiliencia emocional. Había aprendido a confiar, a adaptarse y a encontrar fortaleza incluso en los momentos más difíciles. Él sentía un respeto profundo por esa combinación de vulnerabilidad y coraje. Con el paso de las semanas, la vida en el rancho comenzó a encontrar un equilibrio. John y la joven compartían tareas, silencios y momentos de risa. Habían aprendido a comunicarse más allá de las palabras a través de gestos, miradas y acciones. La presencia de la joven había transformado el rancho en un lugar lleno de vida y significado. Lo que antes era soledad, ahora era compañía. Lo que antes era rutina, ahora era una historia compartida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, John decidió enseñarle a la joven algo que había aprendido en su infancia. Cómo observar el cielo y reconocer las constelaciones. Se sentaron juntos en la arena señalando estrellas y contando historias antiguas sobre ellas. La joven sonreía y repetía los nombres aprendiendo con entusiasmo. Aquella actividad no era solo educativa, sino también simbólica. Representaba su conexión con el mundo y entre ellos, y la posibilidad de encontrar belleza incluso en el desierto más árido. Con el tiempo, John y la joven comenzaron a explorar más allá del rancho. Caminaban por colinas cercanas, encontraban pequeños oasis escondidos y descubrían lugares donde la naturaleza mostraba su fuerza y serenidad. Cada viaje fortalecía su confianza y les recordaba que podían depender el uno del otro. La joven aprendía a leer el terreno, a anticipar los cambios del clima y a moverse con seguridad. John, por su parte, sentía una satisfacción profunda al ver cómo ella crecía en habilidad y confianza, y cómo juntos podían enfrentar cualquier desafío. Una noche, mientras descansaban junto al fuego, John miró a la joven y comprendió algo importante. No solo había encontrado a alguien a quien proteger, sino a alguien con quien podía compartir su vida. La joven había elegido quedarse con él, no por obligación, sino por confianza. Esa decisión fortalecía su vínculo de manera que ningún desafío externo podría romper. El desierto, que antes había sido un lugar de soledad y peligro, ahora era un escenario donde podían imaginar un futuro juntos. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina del rancho se volvía más estable. La joven ya no era una visitante temporal, sino parte de la vida diaria. Participaba activamente en el cuidado del ganado, en la preparación de la comida, en la organización del rancho. Cada tarea compartida reforzaba el sentido de hogar y pertenencia. John sentía que la vida le había dado algo inesperado. No solo la compañía que había perdido años atrás, sino también un propósito renovado. La relación entre ellos seguía siendo respetuosa y cuidadosa. John no intentaba apresurar la confianza ni la cercanía. Cada gesto y cada acción eran medidos buscando siempre el bienestar de la joven. Ella, a su vez, mostraba gratitud y afecto a través de pequeños detalles, una sonrisa, un gesto de ayuda, una mirada de comprensión. Esa comunicación silenciosa era más fuerte que cualquier palabra, y consolidaba un vínculo profundo y duradero. Un día, mientras arreglaban el cercado más lejano del rancho, la joven se detuvo y señaló algo en la distancia. John se acercó y observó con ella. Aquella simple acción se convirtió en un momento de conexión con la naturaleza y entre ellos. Comprendieron que la vida podía ser hermosa incluso en los lugares más difíciles, y que juntos podían disfrutar de esas pequeñas maravillas. Con el tiempo, John también comenzó a pensar en el futuro de manera diferente. Ya no se imaginaba viviendo solo, enfrentando cada desafío sin compañía. La joven había transformado su perspectiva. La soledad ya no era un destino inevitable, y el desierto podía convertirse en un lugar de seguridad, hogar y posibilidad. Cada día juntos reforzaba esa certeza. Señor, Agud reforzaba finalmente. Llegó un momento de paz en el rancho. Las tareas diarias se realizaban con armonía. La joven había recuperado confianza y fuerza. Y John sentía que la soledad que lo había acompañado durante tantos años
había desaparecido. No era solo la ausencia de peligro, sino la presencia de alguien con quien compartir la vida, las responsabilidades y los momentos de calma. Bajo el cielo estrellado, junto al fuego que iluminaba suavemente la cabaña, John y la joven se sentaron juntos. No hicieron falta palabras largas ni explicaciones. La tranquilidad y la seguridad estaban presentes en el aire. El desierto, testigo de su encuentro, de sus desafíos y de su crecimiento, parecía ahora un lugar donde podían imaginar un futuro lleno de compañía y esperanza. Habían pasado por el miedo, la soledad y el peligro, pero también habían aprendido a confiar, a cuidar y a valorar la fuerza del otro. El rancho se había transformado de un lugar de aislamiento en un hogar compartido, donde cada día traían nuevas lecciones, desafíos y momentos de alegría. La joven había elegido quedarse, y John había aprendido a abrir su corazón. Juntos, habían encontrado algo más que supervivencia. Habían encontrado la vida compartida y el valor de la confianza mutua. Y así, mientras la noche se desplegaba sobre el desierto y las estrellas brillaban como faros silenciosos, John y la joven miraron hacia el horizonte, sabiendo que podían enfrentar lo que viniera. El pasado difícil y la soledad ya no los definían. Ahora eran un equipo, un hogar y un futuro posible, construido con paciencia, cuidado y afecto mutuo.